Roberto Sevilla estaba a una semana de convertirse en duque, cuando decidió desaparecer, y Sara Aranda lo había perdido todo, cuando una tormenta la llevó hasta su puerta. Ninguno buscaba amor, pero el destino ya había decidido por ellos. Esta historia comienza así. Roberto Sevilla no era un hombre débil, pero aquella noche eligió huir. A una semana de asumir el título de duque de Abranches, cuando todo estaba preparado, la ceremonia, los invitados, el futuro ya escrito, tomó una decisión que nadie en su familia habría imaginado jamás. Renunció, no con palabras, con hechos. Mientras la mansión dormía bajo el silencio pesado de la madrugada, Roberto hizo una maleta pequeña. No tomó joyas, ni documentos importantes, ni nada que representara el poder que estaba dejando atrás, solo lo esencial, como si quisiera demostrarle al mundo y a sí mismo que podía empezar desde cero, sin título, sin apellido, sin expectativas. Su padre, Santoro Sevilla, le había dejado claro horas antes que no había elección, que ser duque no era un deseo, sino un deber, que los hombres de su familia no huían, y que, si lo hacía, dejaría de ser su hijo. Roberto lo había escuchado en silencio, sin discutir, sin levantar la voz. «Sí, señor», respondió, pero aquella calma no era obediencia, era despedida, porque esa misma noche escribió una carta, una sola. En ella no pidió perdón, no explicó demasiado, solo dijo la verdad, que no quería esa vida, que no era feliz y que, por primera vez, iba a elegir su propio camino. Al amanecer, ya no estaba. Cabalgó durante horas dejando atrás la ciudad, los caminos conocidos, los nombres importantes, hasta que el mundo comenzó a volverse más silencioso, más salvaje, más real, hasta llegar a las montañas. Allí, escondida entre árboles altos y un río que parecía cantar sin descanso, estaba la cabaña que había comprado en secreto años atrás, su refugio, su único lugar en el mundo donde podía respirar. Cuando cruzó la puerta por primera vez como hombre libre, algo dentro de él se acomodó, como si por fin estuviera donde debía estar. La cabaña era sencilla, madera oscura, ventanas pequeñas, un hogar que olía a leña y a calma, nada que ver con los salones dorados donde había crecido, y sin embargo, era más suyo que todo lo demás. Los primeros días trabajó sin descanso, reparó paredes, ordenó herramientas, cortó leña, ensució sus manos por primera vez sin vergüenza, y cada golpe, cada esfuerzo, cada momento en silencio, lo acercaba más a una paz que nunca había conocido. Allí no había títulos, no había expectativas, no había nadie esperando que fuera algo que no era, solo él, y una vida que, por fin, le pertenecía. Roberto pensó que ese sería su destino, solo, en paz, lejos del mundo, pero el destino tenía otros planes, porque unos días después, en medio de la peor tormenta que aquellas montañas habían visto en meses, alguien llamó a su puerta. Sara Aranda ya no tenía a dónde volver, no después de lo que había pasado, no después de aquellas palabras. «Eres una ladrona». La voz de su tía aún le retumbaba en la cabeza mientras avanzaba por el camino embarrado, con el vestido empapado pegado al cuerpo y el frío calándole hasta los huesos. Había suplicado, había jurado que no había tomado nada, pero no importó, porque la decisión ya estaba tomada antes de la acusación. Su tía no la quería allí, nunca la había querido, y aquella mentira solo había sido la excusa perfecta para echarla. Sara tenía 27 años, cabello rojizo que, incluso bajo la lluvia, conservaba un brillo intenso, ojos azules, firmes, no dulces, firmes, de esos que han aprendido demasiado pronto que llorar no cambia nada. A los 10 años perdió a su madre, y desde entonces la vida dejó de ser amable. Su tía Arminda la crió por obligación, no por cariño, y se encargó de recordárselo cada día. No había abrazos, no había palabras suaves, solo trabajo, siempre trabajo, cocinar, limpiar, cuidar la casa,
como si su existencia fuera una deuda que nunca terminaba de pagar. Pero Sara aprendió algo en medio de todo eso. Aprendió a resistir, aprendió a callar cuando hacía falta y, sobre todo, aprendió a no romperse. Por eso, cuando su tía intentó obligarla a casarse con aquel hombre, rico, sí, pero con una reputación que nadie se atrevía a mencionar en voz alta, Sara no dudó. Dijo que no, con una firmeza que no le conocían. Y ese fue su error, porque al día siguiente ya no tenía hogar, ni nombre limpio, ni futuro, solo una opción: Mercedes, su madrina, el único recuerdo cálido de su infancia, un lugar en las montañas, una cabaña junto a un río. Una promesa que su madre había repetido muchas veces: si algún día lo necesitas, ve a Mercedes. Y eso fue lo que hizo. Sin permiso, sin despedirse, tomó lo poco que tenía y huyó. Pero el destino no se lo puso fácil. La tormenta comenzó al mediodía, primero suave, luego violenta. El cielo se cerró, el viento se volvió agresivo, y los truenos empezaron a romper el silencio de las montañas. Su caballo se asustó. Un relámpago, un ruido seco, y en un segundo, Sara estaba en el suelo. El golpe le arrancó el aire. La rodilla ardía. El barro le cubría las manos, y cuando levantó la vista, el caballo ya no estaba. Se había ido, y con él, lo poco que le quedaba. Durante unos segundos, pensó en quedarse allí, dejarse vencer, cerrar los ojos. Pero no lo hizo. Nunca lo hacía. Se levantó, apretó la mandíbula, y siguió caminando, paso a paso, bajo la lluvia, con el dolor latiendo en la pierna, con el frío clavándose en la piel, repitiendo un solo nombre en su mente: Mercedes, 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 como una oración, como si ese nombre fuera lo único que la mantenía en pie. El camino parecía no terminar nunca, pero entonces, entre los árboles, la vio. Una cabaña, madera oscura, un río corriendo a su lado, exactamente como en su recuerdo. Sara se quedó inmóvil unos segundos, como si no se atreviera a creerlo, como si temiera que desapareciera si daba un paso más, pero no desapareció. Y entonces caminó, lenta, agotada, pero decidida. Subió los escalones, alzó la mano y llamó a la puerta. La puerta se abrió, y lo que encontró no era a Mercedes. Era un hombre, alto, fuerte, de mirada seria y tranquila, cabello oscuro cayendo sobre los hombros y una presencia que llenaba todo el marco de la puerta. Los dos se quedaron en silencio, la lluvia cayendo con fuerza detrás de ella, el calor de la cabaña escapando hacia afuera. «Disculpe», dijo Sara, intentando mantener la voz firme. «La señora Mercedes vive aquí». El hombre la observó un segundo más. Luego negó despacio. «No, aquí no vive nadie con ese nombre». Sara sintió como algo dentro de ella se desmoronaba, muy despacio, como si ya no quedara nada que sostener. Asintió. «Entonces, me he equivocado». Y se giró, dispuesta a volver a la tormenta, sin preguntar, sin suplicar, sin esperar nada. Pero antes de que diera el siguiente paso, la voz de él la detuvo. «Espera». Sara se quedó inmóvil, la lluvia golpeando sus hombros, el frío mordiéndole la piel. «No puedes caminar en estas condiciones», dijo él con calma, sin dureza. «Es peligroso». Ella no respondió, porque confiar nunca había sido una opción para ella. «Entra», añadió él. «Cuando pase la tormenta, podrás seguir». Sara cerró los ojos un segundo, solo uno, pesando todo: el miedo, el cansancio, la desconfianza y la realidad. No tenía a dónde ir. Se giró lentamente, lo miró, y por primera vez vio algo en sus ojos que no esperaba encontrar en un extraño. Respeto, no lástima, no interés oculto. Respeto. Suspiró y cruzó la puerta, sin saber que acababa de cambiar su vida para siempre. La puerta se cerró, y con ella,
El ruido de la tormenta quedó fuera. El contraste fue inmediato. Calor, silencio, el olor a leña ardiendo. Sara se quedó de pie en medio de la cabaña, empapada, con la maleta aún aferrada al brazo, como si fuera lo único seguro en aquel mundo que acababa de derrumbarse. El agua goteaba desde su vestido al suelo de madera, y por primera vez en todo el día, su cuerpo sintió el cansancio de verdad. Roberto la observó unos segundos, sin invadir, sin preguntar demasiado, como si entendiera que había cosas que no se dicen en el primer encuentro. «Puedes quedarte», dijo al fin, con esa calma directa que ya empezaba a definirlo. «Hay habitaciones al fondo». Sara lo miró, desconfiada, no por él, sino por la vida. «No quiero incomodar», respondió firme. «Cuando pase la tormenta me iré». Roberto apoyó una mano en la mesa, ladeando apenas la cabeza. «¿Vas a quedarte ahí de pie, temblando, hasta que deje de llover?» Había una ligera ironía en su voz, no cruel, humana. Sara apretó la mandíbula. «No lo conozco». Roberto soltó una pequeña sonrisa. «Tranquila, de esas que no presionan. Y aún así estás dentro de mi casa». Aquello la dejó sin respuesta por un segundo. «Soy un caballero», añadió él más serio ahora. «Puedes estar tranquila». El silencio volvió a caer entre los dos. Pesado, pero no incómodo. Finalmente, Roberto señaló el pasillo. «Tercera puerta a la derecha. Hay una habitación limpia. Cámbiate esa ropa o vas a enfermar». Y sin esperar aprobación, se giró y fue hacia la cocina, dejándole la decisión. Sara se quedó quieta unos segundos, mirando el lugar, evaluando. La cabaña era sencilla, pero cuidada. Todo estaba en su sitio. Nada parecía improvisado, nada amenazante. Y sin embargo, su instinto seguía alerta, pero el frío era más fuerte y el cansancio más honesto. Así que caminó, despacio, contando puertas. 1, 2, 3. Abrió. La habitación era amplia, una cama grande, madera oscura, sábanas limpias, demasiado para alguien que vivía solo. Dejó la maleta, la abrió, buscó entre sus pocas pertenencias algo seco, se cambió lentamente, sintiendo el alivio inmediato del tejido seco sobre la piel helada, y por un instante se permitió cerrar los ojos. Solo un segundo, como si el cuerpo por fin hubiera encontrado permiso para bajar la guardia. Pero no duró mucho. Un olor la sacó de ese momento. Comida, caliente, real. Su estómago reaccionó antes que su mente, y eso la avergonzó más de lo que debería. Salió al pasillo, siguió el olor, y llegó a la cocina. Roberto estaba allí, de pie junto al fogón, removiendo una olla con una concentración que parecía fuera de lugar en un hombre como él. Levantó la vista al verla, y sus ojos se detuvieron un segundo más de lo necesario. El vestido seco, el cabello rojizo ahora suelto, la forma en que la luz del fuego suavizaba sus rasgos. Pero no dijo nada, solo señaló la mesa. «Siéntate». Sara obedeció, con esa compostura elegante que no venía de la educación, sino de la dignidad. Roberto sirvió un plato. Se lo dejó delante. Ella tomó la cuchara, probó, y el sabor no era bueno, pero tenía hambre, mucha. Así que siguió comiendo en silencio. Roberto la observó de reojo y dijo sin rodeos: «Está mala». Sara levantó la vista, sorprendida. «No, está bien». Roberto negó despacio, con una media sonrisa. «No mientas, sé que está mala». Y por primera vez, algo cambió en el rostro de ella. Una pequeña grieta en su seriedad, casi una sonrisa, muy leve, muy rápida, pero real. «Tengo hambre», admitió. «Eso la hace parecer mejor de lo que es», respondió él, y ese pequeño intercambio rompió algo invisible entre los dos, no la distancia, pero sí la tensión. Después de unos segundos, Sara habló. «¿Hace mucho que vive aquí?» Roberto apoyó los brazos en la mesa. «Unos 40 días». «¿Solo?» «Solo». Ella asintió, pensativa. «Busco a mi madrina, Mercedes. Vivía en una cabaña cerca de un río».
Roberto negó. He recorrido bastante esta zona. No hay muchas cabañas por aquí. El silencio volvió, pero esta vez diferente, más compartido, más humano. Entonces él preguntó algo que ella no esperaba. ¿Sabes cocinar? Sara alzó las cejas. Sí. Roberto exhaló, como si acabara de encontrar una solución a algo importante. Perfecto. Ella frunció el ceño. ¿Perfecto? Yo necesito aprender a cocinar. Tú necesitas encontrar a tu caballo y a tu madrina. Se inclinó ligeramente hacia ella. Podemos ayudarnos. Sara lo miró fijo, midiendo cada palabra. No pienso quedarme. Roberto no se tensó, no insistió, solo la miró con calma. Sin caballo, no vas a llegar muy lejos. Ella no respondió, porque sabía que tenía razón. Podemos salir juntos mañana, continuó él. Buscamos tu caballo, y si tu madrina está en esta región, la encontraremos. Hizo una pausa, y añadió con una sinceridad desarmante. Además, realmente necesito aprender a cocinar. Sara lo observó. Largo, silencioso. Aquel hombre no estaba intentando convencerla, no la estaba manipulando, no había presión, solo que una propuesta honesta, y ella no tenía opciones mejores. Suspiró. De acuerdo, Roberto asintió. Entonces tenemos un trato, y por primera vez desde que había cruzado esa puerta, Sara sintió algo que no esperaba sentir. No seguridad, no todavía, pero sí un principio. Esa noche, cuando Sara cerró la puerta de la habitación, el cuerpo pasó factura. La rodilla, el dolor llegó de golpe. Se sentó en la cama, apretando los dientes para no hacer ruido. No iba a llamarlo, no sabía hacerlo. Nunca nadie había venido cuando le dolía algo. Se vendó como pudo, en silencio, como siempre. A la mañana siguiente, el dolor seguía allí, pero ella también. Salió a la cocina y empezó a hacer pan, porque cuando no sabía qué hacer, hacía lo único que siempre había hecho, trabajar. Cuando Roberto entró, se detuvo. El olor lo llenaba todo. Pan recién hecho. La miró, luego a la mesa, y sonrió. Nuestro trato era que me enseñaras, no que lo hicieras perfecto sin mí. Sara casi sonrió. Tenía hambre, pero al sentarse, el dolor la traicionó. Un pequeño gesto, un gesto que él vio y no ignoró. ¿Qué pasa? Nada, mentira. Roberto rodeó la mesa, se agachó frente a ella. Déjame ver. Sara se tensó. No hace falta. Él la miró. Tranquilo, firme. Si vamos a salir ahí fuera, necesito saber que puedes caminar. Eso la hizo ceder. Le mostró la rodilla, inflamada, maltratada. Roberto la examinó con cuidado, sin prisa. Es un esguince leve, y levantó la vista hacia ella. Pero lo estás empeorando. Sara lo observó, sorprendida. ¿Cómo sabes eso? Mi abuela nos curaba a 6 hermanos. Aprendí. Preparó una mezcla con hierbas. Mejor, más fría, más precisa. La colocó con cuidado, sin invadir, sin incomodar. Hoy no salimos, dijo. Descansas y me enseñas a cocinar. Sara no discutió, porque por primera vez alguien estaba cuidando de ella. De verdad. La lluvia no paró en todo el día. Golpeaba el techo con constancia, como si el mundo allá afuera quisiera recordarles que seguía existiendo. Pero dentro de la cabaña todo era distinto. Sara permanecía sentada tal como Roberto había indicado, con la pierna en alto. No estaba acostumbrada a quedarse quieta. Le incomodaba, porque cuando no hacía nada, pensaba. Y cuando pensaba, dolía. Pero aquel día fue diferente. Vamos a empezar por algo sencillo, dijo ella. Si aprendes esto, podrás sobrevivir. Roberto alzó una ceja. Eso suena grave. Lo es, respondió ella, con una seriedad que casi parecía broma. Y así empezaron. Ella le explicaba. Él escuchaba. De verdad, no como alguien que finge interés, sino como alguien que decide aprender. Cortaba despacio, demasiado despacio. Así no terminamos hoy, dijo ella.
Prefiero hacerlo bien. Prefiero comer hoy. Y esa vez... Roberto rió. Una risa corta, natural, sin peso. Sara lo miró. Y por un segundo no supo qué hacer con eso, porque no recordaba la última vez que alguien había reído así, con ella, sin burlarse, sin juzgar, solo compartiendo el momento. El estofado empezó a tomar forma. El olor llenó la cabaña, y algo más también, una sensación extraña, ligera, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ellos. Cuando finalmente probaron la comida, Roberto se quedó en silencio. «Está bueno», dijo. Sara lo miró de reojo. «Está muy bueno», él asintió. «Entonces sí he aprendido algo». Ella bajó la mirada, pero no pudo evitar que una pequeña sonrisa apareciera. Después de comer, la tarde se volvió lenta, tranquila. Roberto le alcanzó un libro. «Para que no te aburras», Sara lo tomó, no porque le interesara, sino porque él lo había ofrecido. Se acomodó en el sofá, la pierna elevada, el calor de la chimenea envolviéndolo todo. Roberto se movía por la cabaña, ordenando, arreglando cosas, pero sin hacer ruido, sin invadir, como si supiera que aquel silencio era importante. Y poco a poco, sin darse cuenta, Sara dejó de estar en alerta. Sus hombros bajaron, su respiración cambió y sus ojos se cerraron. Se quedó dormida, con el libro abierto sobre el regazo. Roberto se dio cuenta un rato después. Se detuvo, la miró, y algo en su expresión cambió. Allí no estaba la mujer firme que había cruzado su puerta bajo la tormenta. No estaba la mirada dura, ni la defensa. Solo una mujer cansada, que por primera vez en mucho tiempo había dejado de luchar. Se acercó despacio, sin hacer ruido. Tomó una manta y la cubrió con cuidado, muy despacio, como si temiera despertarla o romper algo invisible. Se quedó un segundo más, mirándola, observando cada detalle que antes no había tenido tiempo de ver, y entonces entendió algo que no esperaba entender tan pronto. No quería que se fuera, no sabía por qué, no sabía cómo había pasado, pero era así. Se enderezó, se alejó y fue hasta la ventana. Afuera, la lluvia seguía cayendo, pero dentro, algo había cambiado, y ninguno de los dos era consciente todavía de cuánto. A la mañana siguiente, el silencio despertó antes que ella. Sara abrió los ojos despacio, confundida al principio. Luego recordó la cabaña, la tormenta, él. Se incorporó con cuidado. La rodilla dolía menos, mucho menos. Salió de la habitación y encontró la cocina vacía, pero no del todo. Sobre la mesa había una taza de café caliente y una nota. La tomó, la abrió. «Fui a buscar tu caballo. Vuelvo después del almuerzo. Roberto». Sara se quedó mirándola unos segundos más de lo necesario. Algo dentro de ella no supo cómo reaccionar. Nadie hacía cosas así por ella. Nadie, sin pedir algo a cambio. Dejó la nota, salió afuera. El aire estaba limpio, el cielo claro, el río brillando bajo la luz, y por primera vez desde que había llegado, no sintió urgencia, ni miedo, solo calma. Las horas pasaron, demasiadas. El sol empezó a bajar y Roberto no volvía. La tranquilidad se convirtió en inquietud, luego en preocupación. Se acercó a la ventana, una vez, otra más, hasta que lo escuchó. Cascos, lejanos. Se giró y sin pensarlo, salió. Allí estaba Roberto, cansado, cubierto de polvo y tirando de las riendas de su caballo. Milagro. Sara no lo pensó. Se acercó. Pasó las manos por el cuello del animal. «¿Dónde estabas?». La voz le salió más suave de lo que esperaba. Roberto bajó del caballo con un gesto pesado. Costó encontrarlo. Hizo una pausa. Y más traerlo de vuelta. Sara lo miró, y esta vez no se contuvo. «Gracias». No era solo una palabra, era reconocimiento, era algo más profundo. Roberto asintió, sin darle importancia. «Descansará mejor aquí,
Pero ella sí entendía lo que había hecho. Había pasado el día entero buscándolo. Por ella. Y eso no era pequeño, era todo. Después de aquel día, todo cambió. No de golpe, no con palabras, sino en los pequeños detalles. Sara ya no se movía por la cabaña como una invitada. Se movía, como si perteneciera allí. Encendía el fuego por las mañanas, preparaba el desayuno, abría las ventanas para que entrara la luz. Y Roberto dejaba de hacer las cosas solo. La esperaba, sin darse cuenta. La esperaba. Cocinaban juntos. Ahora sí, ella enseñando, él aprendiendo. Pero ya no era solo eso. Había momentos en los que se quedaban en silencio, y no incomodaba. Momentos en los que sus manos se rozaban al mismo tiempo, y ninguno se apartaba demasiado rápido. Momentos en los que se miraba y sostenían la mirada un segundo más de lo necesario. Y esos segundos empezaban a decir cosas. Una mañana, mientras amasaban pan, Roberto la observó. Las manos de Sara seguras, firmes, acostumbradas al trabajo. «No parece la primera vez que haces esto», dijo él. Sara no levantó la vista. «No lo es. ¿Siempre fue así?» Ella tardó en responder. «Siempre». Roberto asintió. No preguntó más, porque entendió. Y eso, para Sara fue nuevo, que alguien no necesitara que explicara su dolor. El pan salió mejor, mucho mejor. «Ya casi eres un cocinero», dijo ella. «Casi no alimenta a nadie», respondió él, y ella sonrió, abiertamente, sin esconderlo. Esa sonrisa se le quedó grabada. Ese día salieron juntos al exterior. Ella ya caminaba mejor, el aire era limpio, el río sonaba constante, y caminaron sin rumbo, solo caminando. «Es bonito aquí», dijo Sara. «Es suficiente», respondió Roberto. Ella lo miró. «¿No echas de menos nada?» Él pensó un segundo. «No», hizo una pausa, y añadió, «ahora menos». Sara no respondió, pero sintió algo en el pecho, algo que no quiso analizar, porque sabía lo que era, y sabía que no debía ser. Esa noche cenaron juntos, como ya era costumbre, pero algo era distinto, más silencioso, más cargado. Cuando terminaron, Roberto se levantó, rodeó la mesa y se detuvo frente a ella. Se agachó, como la primera vez. Tomó su pierna con cuidado. «Quiero ver si ya estás bien». Sara se tensó apenas, pero no se apartó. Él quitó la venda. Sus dedos rozaron su piel. Calor, cercanía, demasiada. «Ya no está inflamada», dijo él, en voz baja, pero no apartó las manos. Sara lo notó, lo sintió, y su respiración cambió, levemente, apenas perceptible, pero él también lo notó. Y entonces levantó la mirada. Sus ojos se encontraron, muy cerca, demasiado, y en ese instante el silencio dejó de ser cómodo. Se volvió intenso, peligroso, real. Sara apartó la pierna, se levantó. «Mañana me iré». Las palabras salieron rápidas, como defensa, como una muralla levantándose de golpe. Roberto se quedó inmóvil, de rodillas aún. «¿Por qué?» Ella evitó mirarlo. «Mi rodilla ya está bien, no tengo razón para quedarme». Mentira. Y los dos lo sabían. Roberto se puso de pie despacio. «Puedes quedarte». Sara negó. «No debo». Y esa vez, sí lo miró. Y en sus ojos había algo distinto. Miedo, no a él, a lo que estaba sintiendo. «No es mi lugar», añadió, más bajo. El silencio cayó, pesado, porque ambos entendieron lo mismo. Esto ya no era solo ayuda, ya no era solo refugio. Era algo más, algo que podía cambiarlo todo. Y ninguno de los dos estaba preparado para eso. A la mañana siguiente, ninguno mencionó la conversación de la noche anterior. Pero estaba ahí, entre ellos, en cada silencio, en cada mirada que evitaban o sostenían demasiado. Prepararon los caballos, en silencio. Sara subió a Milagro con cuidado. Roberto ajustó las riendas del suyo. «Seguiremos el río», dijo él. «Si tu madrina está en esta zona, tiene que estar cerca del agua». Sara asintió. Y partieron. El camino se abrió ante ellos.
valles largos, montañas verdes, el sonido constante del río acompañándolos como una guía. Durante las primeras horas, hablaron poco, pero no era incomodidad, era conciencia de lo que había cambiado, de lo que ya no podían ignorar. Al mediodía hicieron una pausa, se sentaron junto al agua. Sara miraba el río. Roberto la miraba a ella. ¿Siempre supiste que querías venir aquí?, preguntó él. Sara negó despacio. No, hizo una pausa. Solo sabía que no podía quedarme. Él entendió, sin detalles. A veces, irse es lo único que queda, dijo. Sara lo miró. ¿Y tú? Roberto sostuvo su mirada. Yo elegí irme. Silencio. ¿De qué huías? Roberto sonrió apenas, sin alegría. De una vida que no era mía. Sara no preguntó más, porque lo sintió, y porque, por primera vez, no necesitaba saber todo para entender. Siguieron avanzando. Horas, días. El paisaje cambiaba, pero algo se mantenía igual. Ellos, cada vez más cerca, cada vez más conectados. La segunda noche acamparon. El fuego iluminaba sus rostros, el cielo lleno de estrellas, y el mundo parecía reducido a ese pequeño espacio entre los dos. Sara habló primero. Pensé que al encontrar a mi madrina todo se arreglaría. Roberto la escuchó, sin interrumpir. Pero ahora no sé qué voy a hacer, esa fue la verdad. Desnuda, real. Él asintió. Lo resolverás. Ella lo miró. Siempre dices eso con tanta seguridad. Roberto sostuvo su mirada. ¿Por qué lo haces? Silencio. Luego él habló, más bajo, más sincero. No pareces alguien que se rinde. Sara bajó la mirada. No lo soy. Pero esta vez no sonó fuerte, sonó cansado. Roberto lo notó. Todo. No estás sola, dijo. Y esa frase fue diferente. Porque no era cortesía, no era educación, era una promesa. Sara levantó la vista y lo miró. De verdad. Y en ese instante, algo cambió definitivamente entre ellos. No era solo cercanía, no era solo atracción, era reconocimiento. De dos personas que, sin saberlo, habían estado buscando exactamente eso. Alguien que se quedara. El tercer día, la cabaña apareció, al lado del río, como en el recuerdo. Sara detuvo el caballo. Su respiración cambió. Es aquí. Bajó. Caminó despacio, como si temiera que desapareciera. Llamó. La puerta se abrió, pero no era Mercedes, un hombre, y detrás, una mujer embarazada. ¿Puedo ayudarla?, preguntó él. Sara tragó saliva. Busco a Mercedes. ¿Vive aquí? El hombre bajó la mirada un segundo, y luego respondió. Vivía. Silencio. Falleció hace 10 años. El mundo se detuvo. Sara no dijo nada. No pudo, porque en ese instante entendió que ya no quedaba nadie. Nadie. El hombre añadió algo más, pero ella apenas lo escuchó. El sonido del río, el viento, el vacío. Todo se mezcló. Se giró, sin entrar, sin preguntar, y volvió hacia el caballo. Roberto no dijo nada. No hacía falta, porque hay momentos que solo necesitan silencio. No regresaron de inmediato. Cuando el sol empezó a caer, Roberto detuvo los caballos junto al río. «Acamparemos aquí», dijo. Sara asintió, sin discutir, sin fuerzas para hacerlo. El fuego se encendió despacio. Las llamas iluminaron sus rostros. El cielo se volvió oscuro, y las estrellas comenzaron a aparecer, una a una. Sara estaba sentada frente al fuego, mirándolo, pero sin verlo, perdida. Roberto se sentó frente a ella. No habló. Esperó, porque sabía que ese tipo de silencio necesita tiempo, y entonces ella habló. Debería haberlo imaginado. Su voz era baja, casi frágil. Han pasado muchos años. Hizo una pausa. Tragó saliva. Pero no pensé que estaría sola. Ahí estaba, la verdad, sin defensa, sin fuerza. Mi madre murió cuando tenía 10 años, continuó, y desde entonces no hubo nadie. El fuego crepitaba, el río sonaba al fondo,
y Roberto no apartaba la mirada. «Mi tía nunca me quiso», dijo ella. «Nunca». No había rabia en su voz, solo certeza. «Trabajé toda mi vida para quedarme en un lugar donde no me querían, y cuando dije que no a ese matrimonio, sonrió, pero sin alegría. Me echó, levantó la vista y lo miró, de verdad. Y ahora no tengo a nadie, Roberto». El silencio que siguió fue pesado, pero no vacío, porque él estaba ahí, y eso lo cambiaba todo. Roberto respiró hondo y habló, por primera vez, de sí mismo. «Mi familia es todo lo contrario». Sara lo escuchó, atenta. «Tengo padres, hermanos, una casa enorme, dinero, todo». Hizo una pausa. «Y aún así, nunca me sentí en casa». Sara lo miró, entendiendo más de lo que él decía. «Me prepararon para una vida que no elegí», continuó. «Decidieron por mí, antes de que yo pudiera hacerlo». El fuego iluminaba sus ojos, serios, honestos. «Y un día, simplemente me fui». «Silencio. Elegí esta vida», añadió. «Esta cabaña, este lugar». Miró alrededor. Luego volvió a ella. «Mi paz». Sara lo observó, y algo en su mirada cambió. «Es hermosa», susurró. «Tu vida». Roberto negó levemente. «Es sencilla. Es suficiente». Se miraron, y en ese intercambio hubo algo más que palabras. Hubo comprensión, real, profunda. Y entonces, Sara dijo algo que lo cambió todo. «No voy a quedarme». Roberto no se movió. «Cuando volvamos, iré a la ciudad. Buscaré trabajo». El golpe fue silencioso, pero directo. «No quiero estorbarte», añadió. Mentira y verdad al mismo tiempo. Roberto la miró fijo. «¿No estorbas?» «Sí». «No». Silencio, tenso, cargado. Ella apartó la mirada. «No es mi lugar». Ahí estaba otra vez. La barrera, el miedo, el pasado hablando por ella. Roberto se inclinó apenas hacia adelante. «Puedes quedarte el tiempo que necesites». Sara lo miró, y por un segundo estuvo a punto de decir que sí, pero no lo hizo, porque sabía que quedarse significaba algo más, algo que ya no podía ignorar. Y entonces el silencio volvió. Pero ya no era el mismo. Era un silencio lleno de todo lo que no se atrevían a decir, y de todo lo que ya sentían. El regreso fue silencioso, no incómodo, pero sí cargado. Ambos sabían que algo había cambiado, y que ya no podían fingir que no. Cuando llegaron a la cabaña, todo parecía igual, pero no lo era, porque debajo de la puerta había una carta. Roberto la vio primero, se agachó, la tomó, y en cuanto reconoció la letra, su expresión cambió. Sara lo notó. «¿Todo bien?» Él no respondió, solo dijo, «Vuelvo en un momento», y salió. Caminó hasta el río, abrió la carta, leyó, una vez, otra, y el cuerpo se le tensó, los hombros, las manos, todo. Arrugó el papel, lo lanzó al agua con rabia, una rabia contenida que por fin salía. Sara lo observaba desde la ventana, sin entender, pero sintiendo que algo importante acababa de romperse. Cuando volvió, ya no era el mismo. Se sentó, se pasó las manos por el rostro, y por primera vez parecía perdido. Sara se acercó, despacio, se sentó a su lado. «No tienes que decirme qué es, pero estoy aquí». Roberto levantó la mirada, y en sus ojos había algo nuevo, urgencia, verdad. Y entonces tomó su mano, la acercó y la besó, sin aviso, sin permiso, pero tampoco sin respuesta, porque Sara no se apartó, no quiso. Sus manos subieron a su cuello, y el beso creció, despacio, profundo, real. Todo lo que habían contenido estaba ahí. Cuando se separaron, sus frentes quedaron juntas, respirando, sintiendo. «Sara», dijo él en voz baja, «estoy muy feliz de que estés aquí». Ella lo miró, y supo que ya no había vuelta atrás. «¿Qué decía la carta?», preguntó. Roberto cerró los ojos un segundo, y entonces dijo la verdad. «Mi padre sabe dónde estoy». Silencio.
y quiere que vuelva. Sara se tensó. ¿Para qué? Roberto la miró, directo, sin esconderse. Porque soy el heredero de un ducado. El aire cambió. Sara se apartó. ¿Qué? Soy quien debía convertirse en duque, continuó él, y me fui. El silencio fue brutal. «Geas, me lo dices ahora», susurró ella. No quería que eso importara. Pero importa, mucho. Sara se levantó, dio un paso atrás. «Roberto, esto no es cualquier cosa. Lo sé. Tienes una familia, un nombre, un deber. No quiero esa vida». Ella negó. «No es tan simple». Silencio, doloroso, real. «Yo no soy parte de ese mundo», añadió ella. «No soy nadie allí». Roberto dio un paso hacia ella. «Eres todo para mí aquí». Esa frase lo cambió todo. Sara lo miró, con miedo, con esperanza. «¿Y si te obligan?» Roberto no dudó. «Entonces volveré. ¿Y después?» «Después me iré contigo». Ella lo observó. «¿A dónde?» Él sonrió apenas. «A donde sea». Silencio. «Estoy enamorado de ti», dijo él, sin rodeos, sin protección, la verdad. Sara sintió cómo todo dentro de ella se movía, fuerte, intenso, inevitable. «Esto es una locura», susurró. «Lo sé. Nos conocemos desde hace días. Lo sé». Silencio. «Pero es real, y eso fue suficiente». Sara dio un paso hacia él, lo besó, esta vez ella, sin dudas, sin miedo, como alguien que decide arriesgarlo todo. «Voy a esperarte», dijo al separarse, «pero no me hagas daño». Roberto la miró, con una firmeza que era promesa. «No lo haré», y esa noche dejaron de contenerse, porque cuando dos personas se encuentran así, no hay forma de volver atrás. Roberto se fue, y Sara se quedó, esperando, días que parecieron largos, demasiado, pero él volvió, y cuando lo hizo, no trajo dudas, trajo certeza. Había enfrentado a su padre, había renunciado, había elegido a ella. Se casaron en una pequeña capilla, sin lujo, sin títulos, sin testigos, solo ellos y el río, como siempre. Construyeron una vida real, con trabajo, con risas, con errores y con algo que ninguno había tenido antes, paz. Meses después, la cabaña ya no era la misma, era más grande, más viva, más suya, y una tarde, junto al río, Sara le dijo algo que él nunca olvidaría. «Creo que vamos a ser tres». Roberto la miró y sonrió, como nunca antes, porque al final no eligió ser duque, eligió algo mucho más difícil y mucho más valioso, ser feliz. Y como siempre te digo, hay decisiones que cambian toda una vida, y casi siempre no son las más seguras, son las más valientes. Cuéntame en los comentarios, ¿tú habrías hecho lo mismo que Roberto? ¿Habrías dejado todo por una vida que te hiciera feliz? Y si esta historia te hizo sentir algo, suscríbete, porque todavía quedan muchas historias esperando encontrarte.